Casos de viajeros en el tiempo hay demasiados, pero de que sean reales o falsos no lo vamos a saber a ciencia cierta. Pero hoy te traigo uno de los casos que más te van a poner a pensar, el de un hombre llamado Rudolf Fiennes, un hombre que un día cualquiera apareció en la calle, un viajero en el tiempo que está muy bien documentado, que hay información que vale millones y que yo te quiero contar hoy. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Muy pocas historias de viajeros en el tiempo fueron tan bien documentadas como el caso de Rudolf Fiennes, un hombre que viajó en el tiempo en junio del año 50, justamente a las 11:30 de la mañana, en la Quinta Avenida de la famosa Nueva York, una historia que hasta la fecha sigue causando conmoción en el mundo entero, y es que el caso de Rudolf Fiennes tiene a muchos testigos que caminaban tranquilamente por las calles de Nueva York. Solo imagínense ustedes un día ir por la calle y de la nada aparece un hombre que tiene vestimenta de otra época. Esto es lo que quiero llegar con el caso de Rudolf Fiennes. En un día común y corriente en 1950, la gente que caminaba por la Quinta Avenida de Nueva York se quedaron sorprendidos al ver a un hombre que caminaba totalmente desconcertado por toda la calle hasta ser atropellado por uno de los autos. La policía se apersonó casi de inmediato y tras el primer reconocimiento observaron que se trataba de un hombre de unos 30 años de edad, el cual vestía una ropa muy extraña que era característica del siglo pasado. Cuando revisaron sus pertenencias, encontraron dentro de sus bolsillos monedas y billetes fuera de circulación en un estado perfecto y además hallaron un montón de tarjetas con el nombre de Rudolf Fiennes. Una cosa muy extraña es que había una carta que se podía leer la marca de agua de una empresa de encomiendas de 1876. Esta carta estaba destinada al mismo Fiennes y venía adjuntada con un recibo con una suma de dinero por la supuesta manutención de unos caballos y un carruaje. Amber Ruins, un agente de policía del Departamento de Desaparecidos del Estado de Nueva York, estuvo encargado del inicio de la investigación para encontrar a los familiares de Fiennes, pero quedó un poco sorprendido ya que no halló ninguna referencia, no encontró ni inmigrantes ni gente que tuviera semejanzas con este hombre. Dese en cuenta de estas fechas, 1876 al año 1950, supuestamente era la que se encontraba en la identificación de Fiennes, pero sigamos donde íbamos, ya que después de meses de investigación por Ruins, estaba a punto de darse por vencido hasta que le entregaron un directorio telefónico en donde estaba el nombre de Rudolf Fiennes Jr. Obviamente el agente de policía iba a llamar al número y la viuda de Fiennes Jr. le contestó. Este hombre descubrió que aquella dirección pertenecía al hijo de la víctima. Y ustedes estarán preguntándose en cuál víctima, ¿qué está pasando aquí? Pues ya vamos para allá, ya que la mujer le comentó que su suegro había desaparecido en el año de 1976, cuando salió a caminar por el campo, como solía hacerlo siempre. El departamento de policía corroboró el dato y efectivamente el nombre de Rudolf Fiennes figuraba en una lista de desaparecidos que databa del año antes mencionado, 1976, por lo que el hombre había dado un salto hacia el futuro de 74 años. Obviamente en este punto del video muchos de ustedes deben de estar preguntándose en qué sucedió realmente, cómo este hombre consiguió pasar 74 años desaparecido sin envejecer, o cómo terminó en la Quinta Avenida de Nueva York así de la nada. Otras personas estarán pensando que es un viajero en el tiempo o que fue abducción alienígena, pero todas esas preguntas nunca vamos a saber las respuestas. Y para los que piensan que este dato o caso es falso, hay información y datos de que corroboran de que el hombre sí estuvo en 1950 y también estuvo en el pasado de 1876. Ahí les estaré dejando datos y cosas sobre este hombre en pantalla del video, para que ustedes corroboren que yo no estoy diciendo información falsa. Los viajeros en el tiempo es uno de los temas que más misterio e interés generan a las personas, incluyéndome yo, y es que es un tema muy chévere del que se puede hablar,
ya que hay muchos casos que no hay explicación alguna para decir que en realidad pasó. Por eso te recomiendo uno de mis videos donde ya recopilé los 5 casos de viajeros en el tiempo más extraños, así que pásense para allá. Si les gusta el misterio, los invito a que sigan en mi canal viendo más videos donde ya hemos recopilado casos de todo este tema muy interesante. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.